¿Esta reforma judicial resuelve los problemas de la sociedad? ¿Sí o no? No es mejorar el Correcto. sistema de justicia, no Correctísimo. es mejorar la planta laboral del Poder Judicial. El objetivo de la reforma es tomar el Poder Judicial, desmantelar la estructura. Bueno, es especulación. Espérame, no es especulación, No, es lo real. Ojalá y entonces nosotros tuviéramos esas, para que vieran lo democrático que es que un presidente designe a todos los que van a ser jueces, como es en Estados Unidos, con la aprobación del Senado, con esa mayoría que se tiene ahorita. Es que esto de hablar así como que la trayectoria que tienen dentro del Poder Judicial es tirarlo a la borda, pegarle un... No, sí pueden participar. Y de hecho... Bueno. No, espérame. Bueno, no quería. Qué bueno. Espérame. No, pues es que cuando tú vas a las urnas, Vas tipo contra la de criterios, turbamulta, no, pues, pues, ¿no? Darbe, Pero, no, por a ver, favor, yo fui dejemos a de una tratar. elección. A ver, también Claro, tampoco pero- romantices, tampoco vengas aquí a romantizar. En la vida de Juan Pérez, ¿Cómo se lo van a poder- En la vida de Juan Pérez. Bueno, entonces ¿Cómo va a afectar a Juan Pérez? ¿Cómo para qué quisiera el Poder Político quedarse con el Poder Judicial? A ver, ¿qué crees que va a resolver? A ver, dime pues. nada, de verás. Entonces no te gustan las reglas. A ¿O ver, crees que va a ser lo una que pasa simulación? es que, a ver, yo lo que creo es, por supuesto que creo que va a haber bueno, una esa simulación. sí es subjetiva. Sí. Ese sí es No, no, subjetiva. No fue Pero simulación la integración de hay los un organismos reglamento constitucionales que no dice autónomos eso. y ahora Es la Matrix, pero te voy a es la decir de 4T. dónde Es la- debería. mejorar la percepción que se tiene propia del Poder Yo lo Judicial. que- no. Ahí el, lo que recon- puede el funcionar reconocimiento, es para generar ciudadanía. Eso está bien, pero para mejorar el acceso a la justicia es otra cosa. Así Son es, dos propósitos así es. distintos. Bueno, Formar lo que pasa- ciudadanía. Bueno, iniciamos, ya estamos entonces con la mesa interdisciplinaria, nos acompaña, voy a comenzar por, no me gusta mucho comenzar por la derecha, pero pues ni modo, que vamos a comenzar por la derecha y está aquí a mi derecha, a la derecha del padre, Justamente. el economista Alex Romero, en el centro, en el Claro, centro, en el centro sí. ideológico Oye, oye, incluso. parece que se acomodaron Sí, así, ¿no? así es. Ya así es, no se revuelvan en otras mesas, que quede igual para que esté bien definido las posturas. Pero dicen que el centro pues es ni fu No, ni pero fa, es ni soy, ni socialdemocracia, sí, no. ni La ni verdad no. es que ha funcionado bastante Sí, bien. ¿es una tercera socialdemocracia vía, MC? El Sí. Movimiento Ciudadano Socialdemócrata, así es. Ok. El único. ¿Y qué es la en socialdemocracia? México. Es una tercera vía donde se reivindican muchas causas izquierda de ni la derecha. izquierda. No, es más hacia la izquierda, claro, se reivindican las causas de la izquierda, es un partido progresista. Sin embargo, también hay una conciencia muy clara de impulsar a los sectores productivos como un motor del desarrollo de un país. Bueno, dicen que es el Ruso pan ta- naranja. ¿es Ruso, cierto? Ruso me dijo que era Sí. de izquierda él. El ruso. Sí, Jorge. El hombre de Dios, el hombre Salud. como soldado de Cristo. Ay. Pues se puede, todo Bueno. se puede. Bueno, Con la esfuerzo, tercera sí. entonces política y el abogado Saludo a Jorge. Claro, Darbe abogado. López, hasta la izquierda. Por supuesto, Extremo. Siempre. No creo que llegara al extremo, pero sí. No existe Siempre ya la la izquierda del extremo, ¿no? Sí, No. sí. ¿Quién? puede, sí, ¿Dónde? bueno, Bueno, a lo mejor puede- no tienen participación sí, política pero ahorita, sí, ¿no? Corea pero del sí, Norte. pero sí puede. No creo que sea No. de izquierda ideológica. Es un dictador es nomás, más, es más Como otro tipo muchos, de. ¿no? Como muchos. Como Sí, muchos pero- dictadores. Como muchos. No, no hay muchos dictadores. No, no, de como muchos izquierda. que ha habido, Ah. como muchos que ha habido. De izquierda. Sí, Yo sí, creo que hay claro. más de derecha, ¿no? Es que ha habido Pinochet, de todo. Franco. La dictadura en no las- tiene, no en tiene los propiamente extremos. una ideología. En los pues, ¿no? Pero extremos, sí, en los en extremos efecto. suele haber vocación autoritaria, ¿no? Se ven lo mismo, pues no en los extremos tienen los mismos efectos. Bueno, Darbe, no es descortesía aquí a la dama, pero tú eres abogado. El tema es, no es precisamente No es jurídico el tema, yo jurídico, creo. porque es el pacto, pero sí deviene, el origen es jurídico, ¿no? Y es la reforma judicial. Y además tú apoyas la reforma judicial, entonces tú inicias. Bueno, Abre. bueno, la verdad es que Como buen pitcher. tendríamos que empezar también con ese punto de vista, ¿no? La creencia de que solamente los abogados podemos hablar o podemos hablar correctamente de la reforma o lo que implica la reforma. Yo creo que no. Es una reforma que tiene un enorme impacto en la sociedad. Es una reforma de una envergadura tremenda, confeccionada para tratar de eliminar todas las críticas que se le hacían al Poder Judicial y que tienen que ver con la impartición de justicia para efecto de tratar de ser una solución. Claro, tiene muchas críticas, por supuesto. ¿Por qué? Porque irrumpe en valores o en concepciones que tienen que ver con principios
de carácter constitucional que ameritan una interpretación o una opinión. Y en relación con eso, lo bueno es que la sociedad se está involucrando mucho, porque este tema está encima de casi todas las mesas de opinión, a nivel nacional, a nivel local. Entonces es muy importante que la gente se entere qué es la reforma, por qué es la reforma, cómo se confeccionó la reforma y qué es lo que se pretende con ella, e incluso pueden ir más allá para efecto de hacer un análisis comparativo con otros sistemas jurídicos que aun y cuando no tienen implementado una reforma de esta naturaleza, de este tipo, sí involucran de cierta manera a la sociedad para efecto de que participen en la conformación de un poder como este, que tiene su relevancia al integrar pues una parte importante del Estado. Pues. Entonces, ¿qué impacto pudiéramos? Ahorita lo vamos a discutir. Pues. Natalia Rivera. Bueno, tienes al abogado, al economista y a la administradora pública. Entonces, yo quiero desde la perspectiva de las políticas públicas. Las instituciones del Estado y de los gobiernos existen para resolver problemas. Esa es la razón de ser. Y aquí el problema que se debe resolver o que se debe poner en el centro es el de acceso a la justicia. Entonces yo quiero observar la reforma al Poder Judicial como la política del Estado mexicano para darle acceso a la justicia, para brindar el servicio público de acceso a la justicia y garantizar. Y la eficiencia, ¿no? Que sería la pronta y expedita. Sí, claro, pues. Es el acceso a la justicia en términos generales. Como principio, pronta, sí, pues, constitucional. Con respeto absoluto a los derechos humanos, consciente de que hay sectores más vulnerables, etcétera. Y justamente ahí es donde yo quisiera que pudiéramos centrar la discusión cuando hablamos del impacto a la sociedad. Esta reforma judicial resuelve los problemas de la sociedad, ¿sí o no? Es una verdadera política de Estado. Está siendo abordada como política de Estado con un propósito de resolución de problemas. Pasó por todas las dimensiones que debe pasar el diseño de una política, que es la dimensión técnica, jurídica, presupuestal, política, comunicacional. Es de verdad integral, de verdad aborda temas como justicia abierta, acceso a la justicia para sectores vulnerables, de verdad le está entrando a lo que tiene que ver con que no todo sea punitivo. Yo no vi que estemos hablando de la prisión preventiva, que regularmente a quienes va y pega es a los más vulnerables. No he visto que esté abordando de manera directa el tema de derechos humanos, y tampoco veo que como política pública integral que debiera ser esta reforma judicial esté considerando a un actor central en el juego de la impartición de justicia, que son, por ejemplo, las fiscalías. Entonces yo quisiera, o al menos esto como administradora pública que soy, me parece a mí muy importante que en esta discusión de la reforma judicial podamos primero saber si efectivamente fue abordada como una verdadera política de Estado en materia de justicia, o si solamente, que es lo que yo creo, viene desde una perspectiva de política, punto, no una política pública de acceso a la justicia. Muy bien. Ale Romero. Sí, mira, yo creo que el origen de la reforma está viciado. No se tomó el camino legislativo correcto para su socialización, su dimensionamiento del impacto que podría tener, y obviamente eso causa incertidumbre desde el punto de vista económico, al grado que hubo que hacer una reunión con grandes capitales de Estados Unidos y de México para calmar los ánimos, para calmar el ambiente de incertidumbre. Por otra parte, creo que en el caso de esta reforma, pues inicia viciada de origen por el nacimiento que tuvo producto de la extorsión, el quebrantamiento, digamos, indebido de legisladores de la oposición. Y entonces, bueno, si es una reforma que tiene como fin supuestamente buscar la justicia, y lo haces retorciendo obviamente la ley y la normatividad, y no sigues ni siquiera el procedimiento legislativo
adecuado o conducente para una aprobación de algo de este tamaño, de esta envergadura, pues obviamente ya empezamos mal de origen, ¿no? Es tan grande esta reforma que ni siquiera el constituyente del 17 previó alguna situación similar como la que se está previendo en la reforma judicial. Y creo yo que de inicio es simplemente un desmantelamiento del Poder Judicial para que el grupo gobernante se apodere del poder que le falta, porque ya tenía el legislativo, ya tenía obviamente el ejecutivo, que no se discute, que fue por las urnas, pero faltaba la toma de ese poder, y creo que si partimos de que esos son los orígenes de esta reforma, pues evidentemente va a ser poco por la justicia que espera la gente, como una demanda bastante válida también. Bien, aquí nomás yo creo que orígenes de la reforma no es el de lo que hablas tú de supuestas extorsiones y esto ese no es el origen, esa es la aprobación, a final de cuentas, cómo se aprueba. Y bueno, son suposiciones, ¿no? Hasta aquí de extorsiones. Suposiciones. Pues son suposiciones. O sea, son especulaciones. O sea, de repente Yunes dijo, sí, vamos con la reforma y, o sea, así. No hubo ninguna fuerza externa. Y declaró lo contrario, que sí fue extorsionado. Su candidato, el que el PAN puso ahí, y que ahora el mismo PAN lo acusa de delincuente, que por eso lo extorsionaron fácilmente. Y no solamente lo postularon a él como suplente, es el papá del titular, o sea, y entonces ellos mismos se están quejando. Bueno, pues yo ya no entiendo entonces de qué, pero bueno, ese es otro tema, pues, ¿no? Bueno, y entonces hablan ahora de supuesta extorsión porque es un delincuente y era muy fácil extorsionando, los mismos que lo postularon, ¿no? Bueno, esa es una. Lo otro, lo de ayer, eso de que las inversiones, esto, pues, ahí la respuesta fueron el anunciar diferentes empresas extranjeras un monto de 20,000 millones de dólares de inversión que viene, ¿no? No sé por qué se dice que esta reforma judicial pone en peligro las inversiones extranjeras, por ejemplo, o el TEMEC. No se reforma absolutamente nada en cuanto a la reglamentación que hay con el TEMEC. No hay tampoco ninguna reforma a la ley de inversión extranjera. Entonces, pues, y ayer solamente lo que deja en claro la presidenta es eso, precisamente, y la respuesta de los inversores es invertir 20,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, pero ahorita si quieres, entonces en eso. Y lo otro, bueno, Darbe, ahora sí, ¿cuáles serían tú qué visoras el posible impacto a la sociedad con esta reforma judicial? Porque si estarás de acuerdo que de Natalia, por lo menos en una parte de Natalia donde dice, pues no hay tampoco un fondo en el sentido en cómo se va a garantizar el acceso a la justicia en toda su amplitud, pero pues también sí ha anunciado que vienen otras etapas la misma presidenta, y la segunda etapa dice que viene la reforma de las fiscalías, ¿no? Pero bueno. Sí, es una reforma que gradualmente va a implementar una nueva concepción del acceso a la justicia, que es como está diseñado. El punto de cómo impacta es que prácticamente es una convocatoria a la ciudadanía. Antes, cuando se reformó el Poder Judicial en una dimensión similar a esta, la ciudadanía ni se enteró, la ciudadanía ni supo. En aquellos momentos yo era estudiante de Derecho. Sí, la de Zedillo, porque hemos tenido reformas que tienen que ver un tanto con la sustancia o con las materias o con la concepción de cómo desarrollar la impartición de justicia. Y por ejemplo la reforma de 2011 que tanto invocan las personas que están en contra de la reforma, y dicen, oye, pues apenas teníamos una reforma que reformaba y que involucraba ahora a nuestras normas en una participación de índole internacional para acoger conceptos como
bloque de constitucionalidad y retomar de ellos no solamente disposiciones normativas que establecen y reconocen derechos humanos también, sino criterios jurisprudenciales que podrían a nosotros obligarnos, dependiendo de cuál fuera la idea, pues, no, de los juzgadores aquí nacionales. El detalle es que esta reforma sí convoca a la ciudadanía porque la involucra de manera directa en un proceso que parece ser el punto central. No les gusta muchísimo que la gente decida porque existe la idea de que la gente no sabe. Ellos no saben. Cuando se refieren y en la oración quieren descalificar la participación de las personas, dicen, es que no saben, es que no les interesan. Por lo general, eso lleva implícito la afirmación de que yo sí sé, yo sí conozco, yo sí estoy enterado, yo sí me involucro, pero los demás no. Ellos no están interesados y eso nos lleva a la retórica de introducir elementos, los de siempre, ¿no? El sospechosismo de considerar que se trata de una maniobra política para efecto de hacerse, como lo acaba de decir Alejandro, de hacerse del otro poder, como si de los otros poderes te hubieras hecho por las armas o por el truco o por la... Como si por el medio de las elecciones. No, es que va implícito en tu argumento. No, por supuesto. Va reconocido que fue por medio de las elecciones. Claro, pues entonces hacerse de otro poder convocando a la ciudadanía. Si la ciudadanía se está enterando del conflicto que hay, de un conflicto de naturaleza constitucional en el que chocan concepciones para tratar de ver un nuevo poder judicial que incluso por ellos mismos es admitido que tiene un enorme grado de nepotismo activado en su personal. Ellos lo reconocieron, no, no es un argumento mío. Ellos mismos dicen que tienen hasta 40-50% de nepotismo funcional al interior. Redes familiares, ¿no? O sea, no había necesidad entonces de desmantelar eso. No sabemos ahora. Y los Batres, y los alcaldes, y los Tadei. No llegó. ¿Dónde están esas redes de nepotismo? No llegó la ministra de la 4T. No llegó la ministra Lenia Batres por conducto de un procedimiento constitucional. ¿Llegó o no llegó por conducto de un procedimiento? O sea, ¿qué es? ¿O cuándo nos atenemos sí a las normas? Pues es nepotismo constitucional entonces, ¿no? Bueno, y hoy que lo queremos reformar, ¿qué dicen ustedes? Bueno, lo que yo digo es que... Y hoy que queremos decir que los elijan, que no los ponga el presidente como yo. ¿Qué dicen ustedes? Pero a ver, yo lo que te digo es lo siguiente, Darbe. A ver, desde el punto de vista de políticas públicas, siempre ha sido deseable, y me voy a centrar, y aquí habla la administradora pública, siempre ha sido deseable el servicio profesional de carrera. Porque el servicio profesional de carrera tiene reglas claras, transparentes, apegadas a normas previamente establecidas, que tienen que ver con el derecho a la buena administración, que permite un crecimiento justo a partir del mérito, de la preparación, de la capacidad y del talento. Es decir, genera capital humano. Eso ha sido muy deseable. Yo se lo voy a reconocer al gobernador del estado, que fue el único en muchos años que se atrevió a proponer, yo la voté a favor, una ley estatal para el servicio profesional de carrera. ¿Por qué siendo esto tan deseable en el Poder Ejecutivo? ¿Por qué siendo esto tan deseable en los organismos constitucionalmente autónomos? ¿Por qué siendo tan deseable cuando no es el Pleno, en el resto de los órganos de apoyo en el Poder Legislativo, deja de ser deseable en el Poder Judicial y se convierte en una solución el llevar a un proceso de elección alrededor de 1,700 servidores públicos? En lugar, las políticas públicas son por definición incrementales, es decir, tú echas a andar una política pública y observas el error, observas, evalúas, retroalimentas, corriges y vuelves a empezar. ¿Por qué no mejoramos ese proceso que permitiera erradicar el nepotismo y castigarlo, en lugar de pegarle un golpe a la mesa y que lo que es muy deseable en el Poder Ejecutivo se vuelva tan indeseable en el Poder Judicial y entonces se rompa todo el capital humano que has formado
porque vas a mandar a las urnas a más de 1,600 servidores públicos. Es que yo no veo ningún problema en tomar una medida que incluso fue propuesta, fue discutida y de entrada fue desdeñada. O sea, es muy loable la opinión que tú tienes para conformar o para proponer cómo se debe de conformar un poder. Pues, quizá en la administración así funciona, pero la única manera legítima por la cual podrías eliminar esas cuestiones que viciaban en la consideración de quienes proponen la reforma y la están implementando, es convocar a la ciudadanía para Darbe, que la te pregunto conforme. una cosa, ¿en el Poder Ejecutivo es perfecto? ¿No tiene vicios el Poder Ejecutivo? Tiene sus Ok, vicios. entonces ¿tú considerarías que deberíamos llevar a elección a los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, titulares de los organismos de la administración pública descentralizada para romper con los vicios que hay en la administración pública? No, es responsabilidad de quien los designa. Ok, entonces, ¿por qué, si no te parece deseable en el Poder Ejecutivo, si tú consideras que es responsabilidad de quien los designa, por qué es deseable en el Poder Judicial y por qué a ti te parece que una salida funciona para el Poder Judicial y no funciona para el Poder Ejecutivo? Porque si es así, porque son diseños. debemos Porque son diseños. pues sí, pero por son ejemplo, diseños unos que sí funcionan bueno, y otros que no funcionan. Por eso, pues, pero si la Suprema Corte de Justicia fuera un tribunal unitario en el que solamente una persona juzgara y que tuviera esa responsabilidad, haciendo una equiparación, porque puedo estar hablando un absurdo, pues, porque quienes nos escuchan van a decir, oye, espérate, y ese es abogado, pero haciendo una equiparación, si fuera y tuviera bajo su responsabilidad el designar a quienes van a desempeñar, a lo mejor y pudiéramos haber considerado un punto de ese tipo, pero no. Aquí se trata de la conformación de un poder que también participa de procesos de decisión que tienen que ver con mayorías y también con mayorías calificadas. La Corte también decide mucho del rumbo del país por medio de votaciones, y siempre han querido decir que la Corte no tiene ningún interés, y eso es falso aquí en China y en Estados Unidos, porque ahí también quieren reformar a las Cortes. La lógica del por qué en un lugar se debe elegir y en otro no, es porque en uno son órganos colegiados y en otro es el titular. Eso no tiene sentido. Ahorita, no, o es sea, que en la formación de capital humano, bueno, yo no sé por qué por qué propones entonces decir, oye, y no te parecería mejor que designaran también por votación. Es que en tu lógica, porque tu lógica es así, como aquí hay muchos vicios, le pegamos al tablero y convocamos a elección. En el Poder Ejecutivo también hay muchos vicios. Pero convocamos a la por eso por eso solo el titular del Poder Ejecutivo. Y se excluye de las responsabilidades de las personas. Sí se excluye, porque al final la ley de responsabilidades y sanciones dice, el servidor público que se equivoca es personalmente responsable. Si, por ejemplo, digamos, en el caso de un titular de un organismo público descentralizado comete peculado, ¿castigan al gobernador? ¿A quién castigan? De un servidor público que comete peculado. Pero, claro, el que cometió el hecho ilícito. Pero esa es la ley de la... Esa es como funciona, ¿no? A ver, pero ¿cómo llegan ahí? A ver, por designación del titular del Poder Ejecutivo. Pero ahí va inmersa una falacia, porque no es una falacia, es una perspectiva de política pública. Es una falacia, porque si tú quieres incoarle a alguien un procedimiento de responsabilidad, tienes que señalarlo. Y si quieres señalar al gobernador, señala al gobernador. Señálalo. Siempre y cuando él haya sido el directamente responsable. Claro, igual acá en el Poder Judicial, si hay alguien que está equivocándose, si hay alguien que cometió nepotismo, o hay conflicto de interés o cualquier otro delito, pues lo señalas directamente. Pero no tiene sentido que me digas que es eficientísimo la elección en el Poder Judicial, pero no en el Poder Ejecutivo. Lo que todos sabemos es que el servicio profesional de carrera es muy deseable en un lugar y en otro. Ok, mira, ¿por qué se votan a los diputados y a los legisladores? ¿Por qué se votan? Porque es una representación directa del pueblo. Ellos se sientan ahí porque son en la construcción de los organismos del Estado, en la forma como se conforma el poder. El Poder Legislativo es el interlocutor legítimo entre la sociedad y el Estado.
la sociedad le dice al Poder Ejecutivo vía el Poder Legislativo cómo quiere que gaste su presupuesto y le dice al Poder Judicial cómo se imparte justicia. Por eso se elige. El Poder Ejecutivo, el titular se elige porque el que va no es una persona. Lo que se somete al escrutinio de la sociedad es un proyecto. Entonces, una plataforma. La plataforma que gana, por eso el titular del Poder Ejecutivo discrecionalmente designa y dice tú, porque lo que se sometió al escrutinio de la sociedad es un proyecto. En el caso del Poder Judicial, es muy clara su misión. La misión es la de impartir justicia, es la garantizar el acceso a la justicia con todas las características que ya sabemos. ¿Y eso qué tiene que ver con su proceso de elegibilidad? Que ahí es distinta la naturaleza. Y yo te diría, Darbe, pues elijamos a los ministros de la Suprema Corte, pero perdemos un valiosísimo capital humano que se ha ido formando cuando le pegas a la mesa y lo que llevas es más de 1,600 servidores públicos a la bueno, es una pérdida económica en tiempo, dinero y esfuerzo es brutal. Que el objetivo de la reforma, estamos partiendo de debatir objetivos falsos de la reforma. O sea, el objetivo de la reforma no es mejorar el sistema de justicia, no es mejorar la planta laboral del Poder Judicial. El objetivo de la reforma es tomar el Poder Judicial, desmantelar la estructura. Bueno, es especulación. Espérame. No es especulación, es lo real. No. ¿Por qué parte de la reforma? Por diversas sentencias adversas o amparos que le fueron adversos al gobierno federal, que hizo irritar al expresidente innombrable a partir de ahora, y que derivaron en una obsesión por tomar el poder el control del Poder Judicial. Entonces es simplemente quitar a los jueces, magistrados y ministros que están actualmente y cambiarlos por gente a la que se le pueda obviamente manipular de alguna manera y que además se tenga el control político sobre ellos. Ese es el fondo de la reforma. Claro, lo que pasa es que ellos no explican esas cuestiones. Ellos no explican esas cuestiones y para ellos necesariamente el someter al escrutinio público o convocar a la ciudadanía a integrar determinado poder o determinado organismo autónomo te quieres apoderar de él. ¿Por qué? Porque tú traes una avalancha y tú eres superior en las urnas y con eso lo cual se garantiza. Aceptan también los partidos de oposición que han aplicado ese tipo de maquinaria, ¿no? Y Alejandro comenta una cosa que tiene que ver con la legitimidad, pues, y ya lo comentábamos aquí que son cuestiones que explican la reforma. No voy a utilizar que la justifican, porque al final de cuentas no se trata de querer convencer a quien necesariamente trae una idea y no quiere salirse de ella. La Corte y el Poder Judicial asumió criterios de manera muy distinta a como las asumía en cuestiones idénticas en otro sexenio. Eso es indudable. E incluso lo estamos viendo con la propia implementación de la reforma. En 2013 y 2014, el análisis del proceso constitucional de reforma, de modificación de la Constitución, para los jueces era intocable. Tú no te puedes meter, decían ellos. Esa fue la razón por la que las reformas constitucionales de la reforma energética no se tocaban. De la reforma educativa, no, tú no te puedes meter aquí, lo dijo el pueblo. Ese mismo Poder Judicial cambia su criterio. Entonces, ¿qué tenemos, pues? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo estamos conformando los poderes? O sea, vienen muy románticamente a decir, oye, no, es que tú quieres destruirlo y te quieres apoderar. No, espérate. Déjame terminar. ¿Qué es lo que se quiere? Que precisamente lo que se cuestiona cuando tú no tomas una decisión que es congruente con los precedentes, con las decisiones que tomaste antes, que las legitimes, que sean legítimas, que esas vayan amparadas precisamente para no decir que un poder que te fue dado no por la ciudadanía, tú puedas hacer lo que quieras con él. Y ese es un tema que no sale de aquí. Ese es incluso una cuestión que ha
controvertido la facultad de la revisión constitucional de las leyes. No fue, o sea, es un tema de carácter constitucional. No fue un tema de carácter político. No fue un criterio diferente el que aplicó el Poder Judicial en el sexenio pasado. Más bien fue un criterio que no solapó los intentos de transgredir a la Constitución. Y eso fue lo que le molestó al... ¿Cómo cuáles? Simplemente el mando militar en la Guardia Nacional. Pues en la Constitución estaba claramente escrito que era de mando civil. Obviamente un juez decreta que y obviamente la Suprema Corte la decretó inconstitucional. No forma parte de un poder civil la Sedena. No. La Sedena es un órgano militar. No, lo dirige un órgano militar. Digo, un titular, que por lo general es militar, pero podría ser un civil, y la Sedena es una secretaría de un poder civil, que es el poder ejecutivo. ¿Cómo? Entonces la ONU está equivocada, o sea, ONU está equivocada, entonces cualquier persona, aunque tenga rango militar, lo de la ONU es otro, asumir cualquier institución. No, lo de la ONU es otra cuestión. Ellos advierten y sugieren que pues no sea que no sean mandos militares los que estén al frente de las policías. Como sugieren aquí incluso, porque el tema de la reforma se ha llevado incluso a nivel internacional. Ya se ha dicho mucho, los propios magistrados, muchos de los magistrados solicitaron el análisis por parte de la comisión de esta reforma. Y señalando que existen precedentes en el sistema interamericano que pudieran considerar que esta reforma es indebida, que ataca los principios de independencia judicial. No se meten con el de imparcialidad, con ese sí no quieren que lo estudiemos, pero dicen, oye, es un ataque contra la independencia judicial, cuando curiosamente lo que se hace no es como en Estados Unidos, que uno de los poderes tiene la facultad de designar a todos los integrantes de ese poder con la anuencia del Senado. Amalaya, entonces nosotros tuviéramos esas para que vieran lo democrático que es que un presidente designe a todos los que van a ser jueces, como es en Estados Unidos, con la aprobación del Senado, con esa mayoría que se tiene ahorita. Esa no fue la propuesta de aquí. La propuesta fue convocar a la ciudadanía, y en efecto hay un punto en considerar que se pudiera estar tirando por la borda un cúmulo de experiencia, porque existen innumerables magistrados y jueces, magistrados, juezas y jueces y personal judicial que son extraordinarios en su labor. Por eso se trató única y exclusivamente de quienes realizan una labor jurisdiccional, y no se les despacha, se les convoca a que participen y de acuerdo a la vocación que puedan tener o no eso es, tener esas consideraciones. Miren, hay un ejemplo, el del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ha sido pues un juez que la oposición lo ha traído de bandera, pero yo tengo mi opinión personal de ese juez, porque para mí es un extraordinario juez. Espero que no me crucifijen, ¿no? Porque evidentemente tus correligionarios cuatroteístas, ¿o qué? Sí, pero ya haciendo uso de mi sagrado derecho de disentir, es un extraordinario juez. Sí, es muy técnico, ¿no? Él simple y sencillamente se ceñía a las cuestiones constitucionales que fueron diseñadas bajo un programa como el de Enrique Peña Nieto, y dijo, no, pues esas son las líneas constitucionales que debemos observar, y conforme a esas aplicaba la norma. Pero aquí viene el punto, pues cuando viene un nuevo presidente y quiere establecer sus propias líneas, que no es parte del núcleo esencial de la Constitución, tenemos un Poder Judicial que no se lo permite. Entonces ahí dices tú, es el garante de la Constitución. No, sí, pero ese garante ahorita tiene unas maneras muy extrañas de hacer valer esa garantía, e inventa procedimientos que no existen, precisamente para tratar de subsistir, que eso es lo más anticonstitucional que tú te puedas encontrar, es lo más antidemocrático que hay.
Bueno, toma- ese es el teniendo- Nomás para una precisión y es para ti, Natalia. Es que esto de hablar así como que la trayectoria que tienen el servicio de carrera que tienen dentro del Poder Judicial es tirarlo a la borda, pegarle un... No, si pueden participar. Y de hecho... Bueno. No, espérame. no quería. Qué bueno. Espérame, pues espérame. si fregaderas fuera que No, ni pues siquiera vámonos, ¿no? podían Ya, participar. No, ¿qué vamos a discutir? Pero, Aarón, no No, tiene, a ver, espérame, no he el servicio terminado, no he profesional de terminado. carrera tiene sus No he reglas. terminado. Si no lo estamos inventando pero aquí. una de las cuestiones que se toma muy en cuenta por los comités evaluadores es precisamente esa, la trayectoria que te... No, es que es una falacia, pero es una no, Aarón, mentira. pero ellos lo que no pasan, lo que es una pero falacia- ellos no que pasan lo que es cualquiera, una que falacia cualquiera es lo que puede ustedes ser, dicen. inscribirse No. y llegar a ser. Eso No, es una, una a ver, aberración, lo que dicen es una ustedes, la mentira. verdadera Los juzgadores falacia no es- pasan, Una no mentira. pasan por ningún comité. La verdadera... Los juzgadores no pasan por ningún comité. Además, No, van pues, directos. a ver, van directamente directos. ellos A ver, van. la verdadera falacia es que no se va a perder un inmenso capital solo porque, bueno, les queda el sacrosanto derecho de poder Es que, ¿tú participar. crees que por fuera no hay también gente muy capaz que puede formar Claro, parte? Bueno, claro, por entonces, supuesto, pero que inicien bajo que las reglas. concursen la A ver, plaza. es que Pues aquí- es que a pues, ver, esos atavismos son los que de- queremos de- cambiar, no, pues. Esos entonces, atavismos son los entonces que el queremos servicio cambiar. profesional de carrera es un atavismo. El servicio profesional de carrera tiene, No, Natalia, tiene pero sus en la reglas reforma, en la específicas. reforma. Si ahorita me está Así- No, no, diciendo pues- de que las pues cosas están en- funcionan o no a funcionan. ver. Y O sea, haces una entonces no se crítica. A ver, va a ¿el ver servicio nada. profesional de carrera funciona o no funciona? Como un valor abstracto puede ser genial. A ver, Pero pero es ha operativo eso, funcionado. A ver, ve la administración pública en Reino Unido, a ver, ahí hay servicio profesional de carrera, pues sí es Así. el ejemplo. No, claro, no, por eso quisimos Es el copiar todo. ejemplo. De hecho, los organismos constitucionales autónomos los copiamos también. Nosotros dijimos, mira, funcionan acá. Pero ¿qué crees que hicieron los partidos cuando los No, los conformaron? cooptaron, pues. Pues, por supuesto, y por eso decimos que es la solución. Mira, entonces, ¿Quiénes entonces, llegan? A ver, vamos a, entonces- hacer- pues. vamos a ponernos al más puro estilo Alejandro ¿Qué es el Romero, servicio de que son, profesional? A ver, que servicio son profesional de carrera, subjetividades. servicio ¿Quiénes profesional llegan de a los carrera? órganos autónomos? A ver, Aarón. O no, si pero no, O entonces- se conformó un comité entonces- de participación Oye, ciudadana. ¿y si los Tú estabas en elegimos? esa administración, Aarón, entonces Natalia. tú estás, ¿Cómo de se tú estás de conformó? acuerdo en que los elijamos a todos los No, organismos ¿a quién? constitucionalmente autónomos. No, Que no estoy vayan a hablando las de eso, urnas. no estoy hablando de pues eso, no. entonces- No, pues era bueno, uno- si se era- eligen No, muy lo que mal, sí se tienen si que se elegir, se eligen tienen que muy revisar. mal, Es que en su se diseño, si se eligen muy mal, su vámonos a diseño, las urnas, a los órganos constitucionalmente autónomos. Organismos constitucionales autónomos significó Entonces que se una elija el modifi- fiscal. Una modificación, sí, Que se elija el fiscal, Se va a elegir. que se elija la Comisión Se va a Nacional de elegir. Derechos Humanos, A ver, que aquí, se elijan, aquí hablando Sí, de, a ver, claro. es muy democrático que se lo, que elija se, el gabinete, lo que se hizo en el que se elijan sexenio los de Padres. secretarios. Quizás a habría arreglarle que elegir la ley para meter a un determinadas magistrado, al Entonces, Supremo. ¿qué actividad le dejas al Espérame, presidente? porque estamos en No, dos, en pues dos, entonces- en dos Pues que temas. el actividad le A ver, No, es muy pues ya elegimos al democrático, presidente, pues. Sí, es muy real. Ya lo democrático, elegimos al Natalia, presidente. en el sexenio de Guillermo Padres. Es más, tú fuiste de las que señaló eso. ¿Qué se hizo para que Sebastián Sotomayor llegara ahí? No, claro, Aarón, Bueno, entonces, claro, por no vengan a hablar de supuesto. aquí de servicio de carrera y que no, y entonces ahora el Hay- demonio, el infierno es Hay una someterlos A a ver, una Aarón, elección a mí me tocó popular. votar, Entonces- a mí me tocó votar por una magistrada y la verdad lo que fue súper relevante en el currículum de la magistrada es que ella empezó como prestadora de servicio social, como estudiante de derecho y en este momento ella es magistrada. Y yo lo voté y lo voté con mucho orgullo porque estaba votando a Y una no persona cambiaría- con una y no gran cambiaría trayectoria. la integridad de ella, ni cambiaría la manera de decidir cómo ha desahogado su trabajo el hecho de que le elijan. Bueno, No. lo que pasa es que cuando tú vas a las urnas, Darbe, tú vas Vas bajo con la- otro vas tipo contra la de criterios. turbamulta, pues, No, ¿no? pues vas a las urnas, Vas a no. la turba. A ver, Va la gente, Darbe, pero, no, por a ver, favor, yo dejemos fui a de una tratar. elección. A ver, también Claro, tampoco pero- romantices, tampoco vengas aquí a romantizar y a decir, no, vas a las urnas en la pureza. eso- Yo fui a las urnas y ¿a qué me enfrenté? Me enfrenté a dos presupuestos, al presupuesto inmenso del gobierno del estado y al presupuesto inmenso del Ayuntamiento de Hermosillo. Tampoco me romantices que en las urnas eso no cuenta. No Pero cuenta el ese- respaldo ese- del poder entonces- que llevas, entonces- por favor. entonces ya Entonces, vamos a llegar entonces al punto en estás el romantizándolo círculo todo. de tener que imponer una dictadura, pues, No, Porque- vamos a llegar porque a ya que no haya sé reglas claras, exactamente. a que haya una perspectiva de ¿Qué políticas mejor- qué públicas. mejor regla que Darbe, esa?
que haya una perspectiva de políticas públicas, que lo que se ponga en el centro no sean los intereses políticos, que lo que se ponga en el centro sea el sujeto de políticas, Pero en es este muy caso es abstracto, el ¿por qué no lo ciudadano. aterrizamos? Muy bien, A ver, aterricémoslo, muy bien. La reforma Otra- al Poder otra Judicial, mejor, pues, la que la reforma que- al Poder Judicial Sí. solo trae 7 elementos. Justicia expedita, fabuloso, te dice 6 meses para un tipo, 1 año para el otro, sí, pero ¿cómo otorgas justicia expedita si en la misma reforma no estás metiendo a 2 actores relevantísimos en el proceso de dar justicia expedita, que son las fiscalías y las defensorías de oficio? Para empezar, eso ya no hay una mirada integral de políticas públicas. 2, se van sobre las suspensiones. Segunda etapa. 3, no, bueno, ¿Se van sobre las qué? etapas. ¿Sobre las Se qué? van las suspensiones, que esto tiene una mirada política por lo que estuvo cuál? pasando con el Poder Judicial Pero, y ¿por qué algunas de tiene las que ver la iniciativas, como las suspensiones que ahora no pueden ser aplicadas de manera general a las leyes, sino Si hasta no una eran vez. aplicadas de manera general Bueno, antes y no lo tercero, veías como afectación. Elecciones. 4, desaparición de fideicomisos. 5, Consejo de la Judicatura. 6, salarios. 7, elección de ministros. Y 8, jueces sin rostro. Si tenemos que sintetizar la reforma judicial, digamos que se va a esos elementos. Y desde una perspectiva de políticas públicas, Darbe, si esa hubiera sido la intención verdadera que subyace detrás de la reforma, estuviéramos hablando de justicia abierta, estuviéramos hablando de un lenguaje claro y accesible en las resoluciones para que cualquiera lo pueda entender, estaríamos hablando de acceso a la justicia, porque la justicia es un verdadero artículo de lujo que solo es accesible a quien puede pagar buenos abogados, porque además de la Defensoría de Oficio ni hablamos, son verdaderos héroes, pero están hasta acá de expedientes. Estaríamos hablando de cómo reconvertir un sistema que es totalmente punitivo hacia otras alternativas. Estaríamos discutiendo la prisión preventiva, que va e impacta directamente a los que menos tienen. Estaríamos hablando de accesibilidad del amparo, estaríamos hablando de derechos humanos, estaríamos hablando indudablemente de todos los actores relevantes, no solamente de los que quieren mandar a las urnas. Esa sería una reforma al Poder Judicial vista con los lentes de políticas públicas, que hubiera puesto al centro como sujeto de políticas al ciudadano y que hubiera puesto al centro la misión de ser del Poder Judicial, que es garantizar acceso a la justicia para todos. Pero es que no les interesa eso. O sea, no les interesa. Tan no les interesa que no hicieron una reforma que tocara los poderes judiciales estatales. Es decir, O sea, no les interesa si yo a nadie, voy ¿no? ahorita, A si yo, nadie lo ha espérate, hecho, si nadie. yo voy y me robo un gansito ahorita, me va a juzgar Robo los- famélico y te va a cargar la fregada, y porque el que hace ¿Quién me robo va a juzgar? famélico- ¿Quién me va a juzgar? ¿Cómo que quién te va a juzgar? ¿Quién me va a juzgar? Pues Si me, un juez. si me robo un gansito. ¿Cómo que? Pues un juez. ¿Un juez federal? No. Entonces, ¿dónde va a estar la justicia que tanto promete esta reforma? En puras cosas federales. O sea, no toca en lo absoluto. A ver. Pues sí, A ver, estás romantizando. Sí, es lo que viene la homologación No. No. no, pero Alex, no sé de A qué ver, hablas, bueno, Juan. a ver, venga, pues termina. Sí, a ver. no sé de qué hablas, porque- sí. A ver, no, simplemente para el ciudadano y lo que es el debate de esta mesa, para el ciudadano no va a tener ningún cambio, ningún efecto la reforma judicial. O sea, para el ciudadano de a pie que sufre los delitos o incluso que los comete, va a hacer exactamente lo mismo. Simplemente se cambió un método de elección de los integrantes del Poder Judicial con el objetivo de desmantelarlo y apoderarse de él. Eso es todo. ver, ¿Cómo se en va- la cómo vida, se va a po- cómo en se la- va a ahí- desmantelar y cómo en se va la- a apoderar? en la ¿Cómo se vida va a de apoderar? Juan Que ahí se Pérez. corta el argumento, ¿Cómo o se sea, lo van a apoderar? En la vida de Juan está bien. Pérez. Bueno, entonces ¿Cómo va a afectar a Juan Pérez? ¿Cómo para qué quisiera el Poder Político quedarse con el Poder Ah. Judicial? A ver, ¿qué crees que va a resolver? A ver, No dime le pues. sirve de A ver, nada, dime pues, nada, dime. de Verás, nada le elabora sirve. todo eso, a verlo. Pues ya lo dijimos, ¿Qué? Obviamente no vas a tener un contrapeso, vas a poder hacer las reformas que tú No quieras. tienes contra, pero ¿cómo? Es que primero define cómo se van a apoderar porque ahorita tiene la facultad el Poder Ejecutivo de nombrar a los Primero, ¿cómo magistrados, se a van los a- ministros cómo de se la van a Suprema apoderar? Corte. Entonces se quita Ok, y dice, me voy ahí a te apoderar, va. a apoderar del Poder Judicial. Ahí te Pero va. lo voy a hacer Pero voy a así muy hacerlo por el camino sofisticadamente, largo, pues, ¿no? Y me Lo voy voy- a ir por el camino larguísimo Simón. de que organizar elecciones, un proceso de selección, de todo. No, pudiéndolo una yo cosa es directamente. apoderarse de la Corte y otra cosa del Poder Judicial. Por eso. Pero ya teniendo a la Suprema Corte, tú la designación de proponer
ministros. Pues te quedas con el Consejo de la Judicatura y el proceso de designación de exactamente. No. Ahora, No bueno, tiene lo quieres sentido hacer eso que más están complicado, diciendo. que entonces voy a organizar todo. Voy a crear un nuevo organismo de administrativo, voy a crear un tribunal de disciplina. Pero bueno, que nos diga entonces cómo va a ser ese apoderamiento. Primero postulando por el lado del Ejecutivo y por el lado del Congreso a personas afines al proyecto ¿Cómo? ¿Por qué? oficialista. Segundo, controlando los comités de selección. Porque obviamente eso de que, voy a ir a las urnas y me van a votar. Cada poder van a decidir desde esos comités quién va y quién no. Y si obviamente que hay alguien que no le guste al régimen, pues no lo van a dejar participar. Y segundo, ¿cómo lo vas a lograr? Pues por medio de una votación que va a estar absolutamente controlada, porque ya sabemos que la participación que va a haber en la elección de jueces y magistrados ni siquiera va a superar el 10%. A los economistas se les da ser guionistas de... Bueno, el otro es productor, No, ¿qué es? tienen Pavlovich, es ver, economista. Pasean la conjugación del es que verbo es- poder en modo condicional, no en podría, Bueno. podría. Ok, apostemos una no, comida a que la participación no va a ser mayor del 10% en el proceso. Apostemos una comida mejor a que vas a estar inconforme con la integración de los comités de evaluación del Congreso. Ahí te lo concedo, te la pongo más fácil para que veas que tú mismo desconfías de quienes integran el poder solamente porque hay una mayoría que no va con tus ideas. Ese es el único punto. ¿Por qué? Porque también va a haber un comité de evaluación por parte de la Corte son los tres poderes, hay tres poderes que van a participar en la conformación. Antes el Poder Judicial ni siquiera participaba. Entonces, el Poder Judicial estaba así, mira, esperando. Pero Y hoy, tácitamente es... es más, una de las reformas más importantes que hubo en el 21 al Poder Judicial fue una reforma del propio Poder Judicial. Es mentira eso que dicen que López Obrador no los quería y se quería apoderar de ellos. Una reforma y se impulsó esa reforma y se apoyó esa reforma. Simple y sencillamente que no quieren entender el hecho relevante de que los ministros quisieron jugar a la política y quisieron jugar a la política precisamente porque pensaron que no iba a existir esa mayoría cuando se les comentó. De hecho, la propuesta de esta reforma no es una sorpresa para nadie. Desde siempre se estuvo hablando de cuál era el plan de gobierno precisamente para poder llevar a cabo un proceso de transformación. Y cuando la Corte precisamente decidía y el presidente señalaba, bueno, pues ahora vamos a tener que llevar a cabo estas modificaciones, y cuando la Corte lo dice, ok, ya no podemos, ahora convoquemos un plan C. ¿Y dónde está el delito en eso? Ahora explícame, a Juan tenemos Pérez, que pedir perdón. ¿en qué le afecta todo ese andamiaje de explicaciones que me acabas de dar? A Juan Pérez, ¿cómo lo beneficia o cómo lo perjudica? No, que va a tener un sistema de justicia que va a ser que rápido, de conformidad con las reglas, así está establecido. Para eso, antes no teníamos esa regla. Hoy va a tener el carácter de una regla constitucional para efecto de que las personas que ejerzan una función jurisdiccional se aboquen de manera inmediata a respetarlo de pe a pa. La justicia sí tiene que ser pronta y expedita. Oye, que no podemos. Verdaderamente va a tratarse de una cuestión de vocación jurisdiccional, porque si bien es cierto, existen personas muy valiosas que han crecido bajo el establecimiento de una de una carrera que han realizado ahí. Eso no significa que las personas que eventualmente puedan llegar, e incluso la gran mayoría, me atrevo a decir que van a ser juzgadores, porque hay muchos que están de acuerdo con la reforma y lo han expresado de manera pública. No va a cambiar su manera de decidir. Van a tener otros parámetros constitucionales y todo eso. ¿En qué indicadores o cómo? Me parece bien ¿En la fe? subjetivo. Sí, pues, pues sí, en su convicción personalísima. Bueno, es en contraposición a la idea de que todos en el Poder Judicial están en contra, como lo expresan los detractores de la reforma, y eso es falso. Eso es falso. O sea, yo no podría tener un número porque ni siquiera me atrevería a ir a preguntarles, oye, ¿estás de acuerdo con la reforma? Esta es una situación muy compleja que implica tener mucho cuidado con los pronunciamientos que se hacen para no desconocer
eventuales derechos que están ejerciendo las personas que protestan, incluso en contra del principio de acceso a la justicia que se ha dejado de cierto lado para que ellos hagan prevalecer su derecho de protesta. No hay ningún problema, ese no es el punto. El punto es que yo sí me atrevo a asegurar, por mi experiencia personal y porque incluso he platicado con algunos que dicen, no, yo sí estoy de acuerdo con la reforma, eso sí se tenía que haber hecho. Entonces, tendrían que entender que en materia de derecho, en materia jurídica, esto es opinable. O sea, esa es la razón por la que existe una integración colegiada cuando se va a decidir en una sentencia. Pero es opinable por todas las personas. Claro, y lo ideal es que quienes opinan pues tengan experiencia, capacidad, conocimientos, sí, claro, vengan de un proceso de servicio profesional de carrera. Que no va a ser así. Claro. Eso sí es subjetividad, decir, no van a llegar, van a llegar. Lo que pasa es que ¿y de dónde él saca que sí? Porque no hay reglas claras, no hay indicadores. ¿De dónde sacó que sí que sí van a llegar de este proceso? Es decir, es tan subjetivo también que lo garantices pues que las sí. Reglas están dadas. Ahí está. A ver, entonces no te gustan las reglas. A ver, que va a ser lo una que pasa es que, yo lo que creo es, por supuesto que creo que va a ser una simulación. Esa sí es subjetiva. Ese sí es subjetiva. No fue simulación la integración hay un reglamento constitucionales autónomos. Es la Matrix. Pero te voy a decir de dónde deviene, te voy a decir de dónde deviene mi criterio de que va a ser una simulación. De que la reforma solo habla de 8 elementos, y ya los dije aquí, no es una reforma integral, no hay... Ese es un punto de vista. Ese es una realidad. Pero estamos hablando del punto central. No va a suceder lo que está lo que pasa es que, Aarón, en el reglamento. Las cosas funcionan para lo que son diseñadas. El punto medular. Y esta reforma no está diseñada, y aquí yo voy a regresar a la pregunta inicial. Esta reforma no está diseñada, no tiene en el centro el mejorar el servicio público denominado acceso a la justicia. No, lo deja claramente el hecho de que en la reforma que se plantea no están todos los actores relevantes del juego, no están las fiscalías, no están las defensorías de oficio. Eso dices tú, pero no está, es más, ni siquiera se planteó en términos generales una política integral. Eso sí está muy debatible y yo estoy de acuerdo en ciertos puntos que estás diciendo, y por supuesto, sí, pero de eso a decir, asegurar que no van a llegar la gente más capacitada, porque ustedes dicen que todo esto es una simulación, el reglamento en sí, pues eso sí es una subjetividad. O sea, dime por qué no crees que el comité evaluador que se va a conformar por personas reconocidas jurídicamente, pues no van a ser parte de la faramaya. A ver, Aarón, de entrada, donde hay tómbola, no hay criterios objetivos. No, claro que sí. De entrada ahí no hay criterios objetivos. No, lo está simplificando y también lo está... ¿Pero cuál tómbola? De entrada, donde hay tómbola, no hay criterios objetivos. A ver, y me voy a regresar a la pregunta inicial. ¿Cuál va a ser el impacto? Lamentablemente, el impacto en la sociedad de esta reforma no va a ser el deseable, que es que la sociedad tenga resuelto un problema, que es el problema de acceso a la justicia, porque no es una reforma planteada desde la perspectiva de políticas públicas, no es una reforma que se plantee de manera integral, no están todos los jugadores del sistema de impartición de justicia integrados, considerados en la reforma. Y esto es sumamente delicado. Te voy a decir por qué. Es incorrecto pensar que tú puedes plantear una política pública y equivocarte en la política pública y decir, luego la vamos corrigiendo sobre el tiempo. Las políticas públicas, por definición, regularmente son incrementales. ¿Por qué? Porque las políticas públicas las echas a andar, las observas, las evalúas y luego cuando pones el manotazo sobre la mesa, regularmente lo que hiciste es que ya hiciste pruebas piloto, ya piloteaste, ya tomaste un sistema, uno de los procesos, ya lo hiciste, ya lo piloteaste, ya te das cuenta que redujiste el error, Te voy a decir por qué, Aarón. Cuando te equivocas, no te equivocas con el dinero tuyo. No te equivocas con el dinero personal, te equivocas con el dinero de la gente. No, aquí existe otro valor. Aquí hay costos de oportunidad incluso. La oportunidad de haber hecho una cosa y no haber hecho otra. Ahí hay costos sociales a muy largo plazo. El impacto de la reforma en la sociedad no será el deseado, porque no es una política. ¿Quién sabe por qué lo desviaste
para ese No, punto, porque esa es la pregunta. No, ¿Cuál será el impacto? Esa es la pregunta. A ese grado, a ese grado. Contestando la pregunta del programa. El punto es, no, claro, pero también lo podemos contestar de que precisamente hoy el impacto es muchísimo porque convocas a la ciudadanía a participar a la integración efectiva de un poder que va a ejercer la facultad de decidir el derecho. Ellos dicen, explícame cómo impacta eso directamente a garantizar, te lo puedo creer, nomás explícame cómo en un proceso integral todos estos elementos impactan directamente al objetivo superior de la política pública, que es garantizar el acceso a la justicia con todos los elementos que ya sabemos. ¿Cómo le impactan a Juan Pérez? Eso explíquenlo. Ya te lo comenté. No, Se convoca a Juan Pérez a que participe en la integración de un poder para efecto de mejorar la percepción que se tiene propia del poder judicial, el reconocimiento, es para generar ciudadanía. Eso está bien, pero para mejorar el acceso a la justicia es otra cosa. Son dos propósitos distintos. Bueno, formar ciudadanía, qué bonito, qué bueno. Sí, mejorar el acceso a la justicia son dos propósitos distintos. ¿Por qué no? ¿A ti te parece, o a ambos les parece que es así idóneo, así como está actualmente, cómo llega? No, ok. No. Bueno, entonces... Pero no tienen una propuesta. Terminantemente no, pues claro que sí, y la leí aquí. Pero espérame, déjame terminar la pregunta, Natalia. O sea, ok. No hicieron propuesta la oposición, jamás hizo una propuesta. Bueno, eso repróchenselo a ellos. Por eso. El Poder Judicial, el 2022 el presidente le dijo, refórmense. No quisieron, así estamos bien, no quisieron. Ok, para ellos, quienes sí, bueno, el Ejecutivo en sí, el expresidente, para él esto es lo mejor. Ya se votó, ya se dio la reforma. Ok, está muy bien lo que tú dices. Sí, porque yo vengo a contestar la pregunta del programa, esto? ¿no? Okay. A defender a la oposición. El proceso, pero todo es un proceso. Ahora, pero, o sea, y vuelvo a lo mismo, insistir en que ahora va a venir lo peor, porque se vota. No, es que ese es el argumento. No estoy hablando de... Estoy respondiéndote, a ver, Aaron, estoy respondiéndote a una pregunta que tú planteaste para el programa. ¿Cuál va a ser el impacto? Estoy respondiendo esa pregunta y estoy diciendo que lamentablemente la pregunta. no yo digo la eso. respuesta. Finalmente es la reforma que se planteó, finalmente es la reforma que se estructuró, se escucharon y se realizaron los foros suficientes para que todas las personas llevaran las ideas que tuvieran y las objeciones, y se recogieron y se hicieron más de 100 modificaciones a la propuesta original del presidente. El comité de evaluación. Claro. De ahí. No deja de haber una resistencia enorme a una como la hubo a cada propuesta que realizaba el presidente. O sea, esto no es nuevo, pues, ¿no? Cada propuesta se le quiere ver sobre el prisma del no. Sí. No existe otra manera de verlo. Hay que decirle siempre sí a los presidentes. No es eso, sino no hay propuesta. Exactamente, no hay decir no, esto está mal por esto, pero también, y no hay pero también es válido decir no. Al poder también se vale decirle no. Pero también la responsabilidad de la oposición es proponer y no pero hay se vale también decir no. Tan válido decir un no sí, se vale decir no. Propuesta o decir yo no sí. Natalia, yo no estoy pero no un no por un no. Se vale solamente también. Decir al no. Poder también se le puede decir no. Y cuando le preguntas, y ellos mismos, toda la oposición dice, o bueno, el común denominador de la oposición dice, sí se necesita una reforma, pero esta no. ¿Y cuál propones? Bueno, pues propongan otra. Pues bueno, al poder mismo se le puede decir, eso no me gusta. Y tu poder, que tienes 100,000 millones de pesos de presupuesto, integra un equipo multidisciplinar y propongan ¿Y por qué te voy a hacer caso? Porque el poder tiene que escuchar. Y escuchó. No, miren, es que se los propuso. No hay diálogo con la oposición. No hay diálogo con la oposición. Bueno, no, es que sí hay diálogo. Lo que pasa, tan hay diálogo que hay resolución. Por favor. Tan hay diálogo que hay resolución. ¿En qué país vive? No hay diálogo con la oposición. No los pelan, no los escuchan. La oposición, como quieren. ¿Cuál oposición, por cierto? Kenia Gascón, que solamente van a hacer un... No, mira, y aquí, a ver. Hay muchas, no todas sí. Yo fui por ejemplo, fíjate, alguien que me parece interesante sus posturas, porque siempre son serias, estaré de acuerdo, ¿no? Pero es objetivo, es Damián Cepeda. Y sin embargo, ni él
propuso una iniciativa alterna a esta, por ejemplo. Pero eso repróchenselo a ellos, Aarón. No, la verdad pues, es que entonces, la pregunta por eso, aquí, la por pregunta eso aquí a era ellos se lo cuál iba a ser reprochamos. el impacto. Y la respuesta es, lamentablemente el impacto no será en el propósito, en el objetivo superior de lo que debiera ser una política de Estado de impartición de justicia. Bueno, No estará ahí el tiene- resultado. claro, tiene no puntos muy creo loables yo lo que se estás va a comentando, mejorar plausibles. la impartición de justicia. Por se la va a consi- formar por la ciudadanía, consideración- a lo mejor, por qué la- bonito, no, bueno, pero esto no. por la consideración de que crees que esta es una reforma absoluta y que aquí no camina nada. Forman un proyecto gradual de una modificación central de la impartición de justicia que involucra a los demás actores, pues evidentemente no se tienen que reformar. Ese es un tema del que ya habló la presidenta hasta el cansancio, diciendo no, por supuesto que viene una reforma muy profunda a las fiscalías, tendría que venir una reforma igual de profunda para los organismos constitucionales autónomos que tú Para como legisladora defensoría lo de sabes. oficio, ¿sí? No, sí, claro, lo sabes. ¿Cómo se integraban? Pues, o sea, ¿para qué? Así como dice Alejandro, ¿para qué nos hacemos? Pues, o sea, hicimos las copias y permitimos que se partidizaran, permitimos que ellos, y esto solamente es extraer de esa esfera de dominio de la partidización, la selección y elección de las personas juzgadoras. Pero Ese curioso es el único tema es para que brindarle una argumentan enorme legitimidad. totalmente lo contrario, ¿no? Cuando lo quieres, o sea, No, mira, hay un video. Dicen, no, quieren acaparar o los quieren destruir. Hay un video de ¿Y Ríos cómo se Peter, conforman hay un actualmente? video de Ríos Aaron, Peter. ¿Cómo se conforman lo que es, actualmente Aaron, a esos ver, famosos órganos a autónomos? ver, hubiera sido, ok, que se elijan Que yo no los estoy de ministros, acuerdo, que se elimine pero el INAI, por estamos ejemplo, hablando pero- de verdad, y esto es desde la perspectiva de políticas públicas, y quizá nos centramos solo en ese punto, porque puede ser el más sexy para la discusión, ¿no? La elección o no elección. Es un punto muy sexy para la discusión, y nos centramos solo en ese. Pero la reforma es mucho más que eso. Lamentablemente no es mucho más que eso, lamentablemente. La reforma debió haber sido mucho más que eso y se centró en 8 puntos, uno de ellos incluso lo de los jueces sin rostro, que es otra cosa que habría que discutir, que bueno, No tiene visos de no respetar quizá a lo mejor un parámetro. quizá a lo mejor. Sí, quizá porque todo es discutible. Si te puedo enseñar determinaciones de la Corte que te sorprenderían. O sea, ¿por qué? Porque es interpretable, pues, porque es opinable. Yo les ponía como ejemplo cuando se hizo la reforma laboral que cortó los salarios caídos cuando metes un juicio, que cuando tú metes un juicio lo tardado era en perjuicio del patrón. Cuando llega una reforma laboral, todo el mundo sabían que era regresivo el hecho de decir, oye, pues si es una sanción, o sea, tú tienes que asumir que si te acredito que es injustificado, tú tienes que asumir tu responsabilidad, tienes que cubrirle precisamente por la irresponsabilidad de no haber respetado un derecho fundamental. ¿Pero qué crees que hizo la Corte? Bueno, pues hizo todo lo contrario, pues a lo que te hubieras imaginado. Por eso la mirada que te echas, te sorprenderían las resoluciones de la Corte. Y si las analizas en el tiempo, también te vas a sorprender. Ah, caray, esto dijo. Sí, eso dijo la Corte. Entonces, es que ese es el punto, Sí, es el grado de la no, opinabilidad. está muy bien, pues ahí sí, como abogado no te voy a ganar, la verdad. No, ahí si no se trata de ganar o perder, no se trata es la razón de ser, pero es la razón de ser. Volvemos a la discusión que es que la reforma, o sea, estamos hablando de pocos elementos porque la reforma es una reforma de pocos elementos, es la verdad. Entonces, por eso nos centramos en estos poquitos elementos, incluyendo justamente el de los jueces sin rostro, que forma parte, digamos, en síntesis, uno de los 8 aspectos de la reforma. Lamentablemente, la reforma no está hecha desde la perspectiva de políticas públicas, les faltaron administradores públicos sentados en la mesa del diseño de la reforma, no está hecha desde esa perspectiva, no pasó por todo el proceso que debiera pasar una política de Estado, más allá de una política pública, esto es una política de Estado, y respondiendo a la pregunta de la mesa, creo que los resultados o el impacto en la sociedad no será, a lo mejor se formará ciudadanía, qué bueno, pero el propósito debe haber sido que el servicio público denominado acceso a la justicia mejorara sustancialmente. Y creo yo que a como se ve una reforma que no es integral, que no tiene una perspectiva de políticas públicas, pues no será ese el impacto que veremos en la sociedad. Una de las cuestiones que más le importan a la ciudadanía, una de las más relevantes, porque incluso decíamos que la ciudadanía puede no traer dinero en la bolsa,
pero lo que más le afecta es que no se escuche cuando tengan que intentar una acción judicial, que no caminen. Yo y hablo un tanto desde la perspectiva que tengo yo como abogado, que muchas veces no camina, o muchas veces existen elementos que ensucian el trabajo de muchos jueces que sí son extraordinarios juzgadores, pues. Entonces existe esa percepción general que sí priva sobre lo que tenemos actualmente como justicia. ¿Es injusto? Pues por supuesto que puede ser injusto para personas que han dedicado toda su vida a la administración de justicia. Así o sea, pues, en efecto, puede ser injusto. Sin embargo, se considera que es necesario precisamente para dotar de legitimidad a una nueva integración de un poder judicial que se espera que sí respete esos principios. Claro que existen muchísimas objeciones, pues, pero por supuesto. La legitimidad pues, si no estás, solo deviene de las urnas. En los juzgadores la legitimidad viene de lo que determinan en las resoluciones. Los jueces hablan por lo que dicen en sus sentencias. ¿La legitimidad de dónde deviene? Del cumplimiento de la ley. Si no venían de las urnas, no es que fueran ilegítimos. Sí, lo que pasa que tú crees que la ley es solamente una regla de sí o no, pues no, y crees que no se interpreta, y crees que no hay puntos de vista. Hay un ministro que dijo incluso que una norma en un artículo de la ley orgánica constituía verdaderamente un medio de control, y ahí está grabado, y lo dijo. Sin duda es un medio de control constitucional y nos autoriza a nosotros precisamente a decidir si esa reforma es constitucional, hacer un contraste. Déjame comentarte nomás. O sea, fíjate lo que está diciendo y lo que dijo, nomás para que te des el impacto del poder que tienen, pues. Del poder que tienen, y ahorita brevemente mencionamos por qué no son efectivas esas suspensiones. Imagínate que eso está diciendo cuando las personas leen esos preceptos constitucionales, no necesitan ser abogados, dicen, espérate, pues aquí no hay nada de eso. Ah, no, es que lo digo yo, dicen. Y lo dicen 8 ministros juntos. Y 8 ministros me tienes que obedecer. Y tú dices, caray, o sea, ¿pero de qué se trata? De eso estamos hablando, Natalia. Estamos hablando. Bueno, es que entonces estamos hablando de conceptos distintos. No estamos para hablando. Mí la legitimidad es por qué puedes, la legitimidad es por qué puedes hacer eso que puedes hacer. ¿Y sabes por qué se les está Ellos cuestionando? Pueden hacer eso que pueden hacer porque han sido electos conforme lo establece la ley. Pero y no solamente hay un tipo de elección, pero aquí Natalia te estás pero aquí te estás yendo con un detalle, porque es que la legitimidad es que ellos pueden hacer lo que la ley dice pueden hacer. No, ellos creen que pueden hacer eso en este caso. Y eso no es legitimidad. Y quién sabe si lo crean. O buscan eventualmente deberíamos de revisar lo que significa la discusión de por qué es necesario dotar de legitimidad a quienes tienen una facultad tan importante, que ese no es un tema que no se ha discutido. ¿Pero a qué te refieres, Darwin? Nuevamente, es que ahí es donde... ¿Qué es dotar de legitimidad? Que dotar de legitimidad es que cuando un poder se busca arrogar una facultad tan importante en contraposición a la que tiene un órgano del Estado también, que es el que crea las leyes, y otro le viene a decir, no, espérate, tú creaste la ley, pero yo te voy a decir cuál es el sentido, ahí no tiene legitimidad. Porque tú votaste a aquellas personas para que crearan una ley. No, disculpa. No, teoría del Estado, amigo, ahí sí, te falta ahí un poquito disculpa, ahí luego pero te regalo unos libritos de teoría del Estado, porque la legitimidad no solo deviene de las urnas. La legitimidad deviene de cómo la ley establece que debe ser electo un poder. ¿Por qué el poder legislativo se elige? Natalia, ¿por qué el poder legislativo se elige? Natalia, este tema no lo inventé yo, Natalia. No, pues claro que esta discusión empezó en 1600. Esta discusión empezó en 1600. En 1803 empezó esta discusión. No, en 1600, de cómo se debió organizar el Estado, Jean-Luc Rousseau, ahí arrancaron este debate. Después, exactamente, porque es más, si quieres te voy a decir, bajo el argumento. Si me permites citarte nomás
en un breve espacio. Nomás citarte qué era lo que ya decía. Salió la trovadora. Que llevo dentro. ¿Qué era lo que decía? Rock en español o trova. Que no eres más rock en español. Sí, ¿no? Sí. Digo, me gusta mucho la trova, pero si me pones a elegir rock en español. Sí, adelante. A mí me da miedo la trova. Un comentario. Bajo lo que dice Darbe, entonces es perfectamente legítimo y las urnas empoderan a tal grado a la 4T y a sus seguidores que si el día de mañana envían una iniciativa para devolver la vigencia de la pena de muerte, nadie los puede parar. O sea, independientemente de que viole derechos internacionales, convenciones internacionales, la Corte no puede decidir nada de eso, porque las urnas dijeron que podemos hacer lo que queramos. Ese es el argumento. Ella trajo a colación a Montesquieu y a Rousseau, pero aquí le tengo un breve extracto del espíritu de las leyes que dice que los jueces no pueden ni deben ser otra cosa que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Las sentencias no han de contener otra cosa que el texto de la ley, porque si pudiera ser la opinión particular del juez, se viviría en la sociedad sin saber en ella con exactitud las obligaciones a las que se contraen. Y los titulares del Poder Ejecutivo claro, también. Entonces, la discusión sobre la discusión sobre la dificultad contramayoritaria que implica que un poder tenga la facultad de decirle al otro, ponerse por encima de otro, para decirle, espérate, lo que quisiste decir con esas normas es esto. No se inició ni siquiera en México, o sea, es una discusión que se origina con el surgimiento de la facultad que se arrogó la Corte en Estados Unidos para decir la ley. Es una facultad que ha sido tan cuestionada que tuvieron que pasar 50 años para que se pudiera ejercer de nuevo, y por eso los tratadistas estaban diciendo, espérate, ¿tú por qué te quieres meter aquí a interpretar? Bueno, nosotros acogimos una doctrina que sí le da facultades a la Corte para interpretar, y establecimos controles constitucionales y se le dio la facultad, y hasta ahora que yo sepa, nunca en la historia se había hecho caso omiso de una determinación de la Corte. Ni siquiera el dictador que tuvimos del 2018 al 2024, ni siquiera ese dictador dijo alguna vez, no voy a acatar una resolución de la Corte. Se le reconocía precisamente, pero existe el cuestionamiento de esa legitimidad. E incluso el punto central de ese cuestionamiento, parafraseando a Jeremy Waldron, así como a muchos, es: si a ti no te eligió nadie, ¿por qué te quieres arrogar ese tema? Puede parecer muy simplista, sí, porque ellas pero lo es muy bueno, simplista. No, claro, sí, pero claro, los ministros nacieron por generación espontánea, pero dijeron quiero ser y se sentaron ahí. No, pero tienen una función sencillamente, pero incluso en este caso, el de la reforma, simplista ir más pensar allá. que solo de las urnas hay legitimidad. Por alguien que fue elegido en las urnas. Sí, claro, ¿no? claro, y se vale. Y se vale porque lo decía la Constitución, se de vale. esa facultad para se que vale. Decida el popolo. A ver, teoría del Estado, no solo de las urnas deviene la legitimidad, sino créeme que había muchos sin legitimidad. Pero bueno, ya para ir el respeto de la ley es la legalidad. Incluso había dejado que hay muchos comentarios, los había dejado para el final y se me descargó la computadora. Es que Natalia y Darbe hablan mucho de eso. No, mira. No es cierto, pueden hablar lo que sea. A ver, para ir concluir. Conclusiones. No, para nada. Conclusiones. La realidad es que en el ciudadano de a pie, en el ciudadano que está en el mercado municipal, o bueno, que en las inmediaciones del mercado municipal, o en el Palo Verde, o en el Solidaridad, la reforma judicial no le va a afectar ni le va a beneficiar en absolutamente nada del día a día. Ahora, evidentemente, como tiene una intención esta reforma de apoderarse de un poder, obviamente cualquier juicio que sea contra el Estado mexicano, las llevas de perder. Entonces, si en algún día el gobierno federal se le ocurre por tu casa pasar una autopista por tu terreno, dividírtelo, y te vas a un juicio de amparo, a un juicio de lo que sea, llevas las de perder, porque el Poder Judicial va a estar alineado a los intereses del gobierno federal. ¿Cómo? Ahí ¿Cómo? te puede afectar, Pero entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? Así como aceptando intrínsecamente
que todos los partidos políticos hacen eso, nada más que ahorita la oposición no tiene Y segundo, ese peso como para poder hacer todo ese acarreo del cual hablas, porque no tienen, porque están delegitimados en las urnas, y segundo, así lo demostró. Y segundo, como los jueces que van a poner no tienen experiencia. Que van a elegir. No, bueno, pero que van a poner que van a elegir mediante un proceso simulado de elección. No van a tener la experiencia, la expertise. A ver, ese es un tema que... O sea, ¿Y tú qué ya- pasa que se elige a un juez que ya tiene 20 años de experiencia y ya trabaja en el Poder Judicial? ¿Qué vas a bueno, pensar? va a ser un ¿Qué garbanzo de libra. ¿Qué vas a pensar? Va a ser un garbanzo O sea, de libra. ¿por qué Pero, a ver, descalificas a los demás y no a ese? A ver, pero va a ser el equivalente a que fueras al Hospital General y se hubiera repuesto el 50% de la plantilla de cirujanos por elección popular y de repente te ponen a un cirujano que no ha ejercido durante 20 años. Que los 10 pasajeros años. eligieron quién fuera el piloto, el avión, o sea, bueno, es que pues, ya de plano se van a un extremo que no es equiparable para nada. O sea que sentenciar es muy fácil. O sea, tú puedes sentenciar a 50 años a alguien. No, nadie está diciendo que sea fácil. Tú puedo estás ir yo suponiendo, ahorita. a pesar de todo lo O que sea que viene en tú- los o sea que tú- reglamentos o sea que tienen- cuando vas a un como tú no tribunal, crees tú en escoges- ellos, tú ya das por un hecho tu subjetividad que va a ser todo un Tú desastre. escoges Bueno, el juez, pues. entonces no hay Cuando vas manera a de un tribunal. cómo debatir, porque pues es como cuando... No, pues es que Imagínate mira, que quieras, es difícil. El tema es precisamente muy difícil porque te puedes meter en concepciones erróneas y equivocadas y reducir y ser reduccionista pues en el tema. Entonces, existe un conflicto muy profundo que tiene que ver con que, lo dijo Natalia, ¿no? La teoría del Estado, pero no se explican, o sea, analizan la teoría del Estado, pero no se explican por qué los otros poderes no están acatando las suspensiones. O por qué lo que haga el poder judicial o por qué lo que haga el poder judicial simple y sencillamente no va a detener el proceso de reforma. Pues Pero sí. nadie está defendiendo eso. No, si yo no nos estoy diciendo metimos que lo a- defiendas. nos No estoy metimos a diciendo que eso. lo defiendas. Yo digo que precisamente en la teoría del Estado está la respuesta de por qué está sucediendo esto, de por qué estamos en estas circunstancias, de por qué cuando se observan los procesos que tenemos en la Constitución para para conformar al Estado, uno de ellos decide no participar y uno de ellos dice, no, espérate, tú estás mal. Yo no estoy diciendo que alguien tenga la razón o no, estoy diciendo que el Estado en sí, en su integridad, funciona por medio de 3 poderes parciales y además con observancia de todo el Sí, orden en eso- jurídico. Entonces, en eso estoy de acuerdo. ¿por qué entonces estamos en una situación de esta naturaleza? Porque alguien invadió una competencia, porque alguien no está en consonancia con el proyecto constitucional que tenemos. Tenemos unas reglas constitucionales, hay que respetarlas. ¿Quién no las ha respetado? Ahí podemos encontrar la solución al conflicto. Esa es la razón por la que en tantas mesas de discusión ya se está hablando de una muy mala respuesta por parte del Poder Judicial en el sentido de creer que el puesto les pertenece nomás porque ellos tenían carrera judicial. Eso no es así. Muy bien. Natalia. Sí, Bueno, yo sí. en ningún momento, digo, el argumento último aquí del abogado, pues no sé de dónde No sale, era- ¿no? Pues no ahí, era ahí precisamente para contestar agarró algo ahí, ¿no? Porque finalmente yo estoy de acuerdo con él. Pues es que tiene que ver con la teoría del Estado, pues, ¿no? Sí, Y pero ahorita hay un poder cuando, que no está cuando yo me tratando. refería a la teoría del Estado, me refería a que las urnas no son la única vía de legitimidad, no lo son. Y eso está No, claro que muy no. discutido en muchos países, hay muchas formas en las que alguien puede ejercer con absoluta legitimidad una función sin haber pasado por las urnas. Esa era la discusión. Por lo demás, yo estoy de acuerdo y lamentablemente creo que esta es una reforma que ya existe. Y lo creo y lo digo lamentablemente porque no es una reforma, y vuelvo, no es una reforma pensada como una política de Estado integral, no están los otros actores en la mesa, que son actores centrales en el juego de la impartición de justicia. Entonces, ¿Cuáles son los otros actores? Defensoría de Oficio y Fiscalías. Y
Entonces, a la pregunta de cuál será el impacto, creo que el impacto pueden ser otros impactos, como decía, aquí puedo apoyar lo que decía el abogado Darvé, que sí, bueno, puede ayudar a formar ciudadanía. Ha sido una discusión que se ha socializado, que se ha abierto mucho a la sociedad, eso es muy válido. Esta parte de formar ciudadanía, qué bueno, vamos, esto está bien, pero el impacto en la sociedad no será el deseable de una política de Estado que tiene que ver con garantizar un servicio público que se llama impartición de justicia. Lamentablemente eso es lo que creo, y creo que esto tiene un costo altísimo, porque tiene el costo directo, que costará todo el proceso, pero sobre todo tendrá costos sociales y costos de oportunidad. Y los costos de oportunidad, que aquí el economista los entiende mejor que yo, son el haber elegido este camino y no este camino. Este también es un costo. Entonces creo que sin ser así, no nos vamos a ir a Venezuela, no creo eso tampoco, pero sí creo que los resultados no serán los que este país necesitaba, teniendo un sistema de justicia que ha dejado tanto a desear. Sí queda así, ¿no? Si hasta ahí queda la reforma, porque, bueno, insisto, ha dicho muchas veces la presidencia que viene futuro probable incierto. La pregunta es a lo que estoy viendo ahorita, lo demás es futuro probable incierto. Exactamente. Si queda así, pues la reforma, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No se puede ceñir solamente a una elección. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, los anuncios de la presidenta ha dicho eso. Habrá que verlo, ¿no? Y pero la pregunta es a la reforma judicial hasta este momento. Y lo otro, pues yo creo que pues ya la reforma está dada, pues no se va a echar atrás, y creo que en eso ahí pues, sí coincido totalmente con Darvé, que hay un poder que no quiere acatar eso, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se habla de la crisis institucional, y que la crisis institucional no viene en sí de la reforma, viene de la negación de sujetarse precisamente a la teoría del Estado de los tres poderes, un solo poder, que es el Poder Judicial. Sí, pues o sea, una determinación, es muy grave que una determinación judicial no sea acatada. Y hay muchos en el Poder Judicial que precisamente y no están totalmente de acuerdo, o no están de acuerdo con la reforma, pero dicen, pues bueno, pero pues, tenemos que acatar, entonces ahorita hay que ir al siguiente nivel, que es cómo se va a implementar, que se implemente de lo mejor, posible, ¿no? Pero entonces, es una imprecisión eso que están diciendo, ya. El Poder Judicial en ningún momento ha desacatado la reforma. Bueno, a ver, espérate. No. Espérate. Y van a analizar si pueden decidir. No. O sea, tú no. Pero menos quien ejerce la facultad de decir el derecho, una función jurisdiccional puede decir, no, espérate, déjame ver si aplica. No, ya es una siguió un proceso constitucional. Todas las demás discusiones están ahí. Conformar ciudadanía nos va a permitir que la gente sepa cuándo tiene más derechos. Sí, yo en ese sentido yo estoy de acuerdo con Natalia, que hasta ahorita el impacto, que era el tema y nos desviamos mucho a otros temas, pero el impacto en primera que yo le veo positivo es ese. Hacer ciudadanía, acercar a que la gente, por lo menos, sea poquita, sea mucha, pero va a ser más de lo que hay ahora, conozca más de quién ejerce un derecho fundamental que tenemos la ciudadanía, que es el acceso sin duda. a la Sin justicia. embargo, la política de Estado de impartición de justicia, su propósito es mejorar el acceso a la justicia. Fíjate que si fuera adelante. En un ejercicio simple, imaginemos que quedara el 95% de todos los juzgadores que están ahorita. O sea, habría sido un fracaso entonces. Es que tú lo estás centrando en una sola cosa. Nuevamente para ti la reforma judicial es la pero elección. Ve lo que tenemos, pues. Es sexy, pues, centrarlo ahí, pero es limitado. Es limitado, bueno, es una reforma limitada. Gracias. No, gracias. Gracias. Le dije a Natalia que iba a escoger el próximo tema porque y ahí por ahí. Que ya no sea de la reforma. Sí, porque este lo elegiste tú. No, de verdad que no. No, fíjate que no, para nada, no. Ya no era un tema. Vi un comentario ahí, alcancé a ver antes de que se me descargara la computadora, alguien que decía que los temas habían estado muy cargados para el abogado. Yo más bien creo que hubo muchos madrazos ahí y no los quiso leer. Debe haber habido mucho. Sí. Para los tres. No creo.
es difícil hablar de la había, reforma. pues sí, por las participaciones, pues sí había más, tenías más a favor, pero no, mira, pero se situación descargó, de la reforma, se descargó la situación de la computadora. reforma es difícil, te tiene que Se te manejar cayó el con mucho- sistema, Se me cayó el Personalmente, oh, sistema. Se aventó el bartoletazo. Vi por ahí a Cintia García, le mando un saludo. Ah, Cintia, saludos saludos. a Cintia, no, hombre, saludos. Pero Que de ya veras no- se descargó ahí que no se nos esconda ahí. una disculpa, la otra la voy a traer bien cargadita. Y a ver, Natalia, si quieres de una vez, a ver, ¿qué tema? No, el dame otro chance que- de pensar Hija, más en algo estructurada, picudo, déjame, muy no me- ñoña, es muy ñoña. No, hombre, Deja va- de va a venir pensar en bien. algo. Y luego el 15 días. siguiente En 15 días, sigue en 15 Stanley días. Romero para El que presupuesto para puede que venir, no haya el precisamente presupuesto. esas inferencias, esas injurias que me está haciendo la No, guerrera yo no en sé. cuanto a tráfico de influencias y qué más. No, Este, yo no quería hablar de la Faltó reforma. legitimidad. Y como no van a querer someterlos ellos a que el público decida votar, que voten por los temas, mejor bueno. A ver si Vamos no me enfermo Porque para la que- legitimidad no solamente viene no, es cierto. No, muchas gracias Alejandro Romero, Natalia Rivera Gracias. y Gracias, Darbel López. No, muchas gracias a todos gracias, ustedes compañeros, Hombre, gracias. por la conexión y